Confiaban en que el sistema protegería a sus hijos. Informes policiales, fechas de juicios, esperas. Pero la espera tiene un coste. Cuando salieron a la luz las acusaciones, los hombres seguían en libertad, seguían caminando, todavía cerca. Y para estas madres algo se rompió. No se trata de que se haya hecho justicia. Se trata del momento en que se cruzó una línea y la ley quedó atrás. Todo comienza en una pequeña sala de audiencias, cuando una madre se levanta y el juicio nunca llega a continuar. Ellie Nesler, Condado de Tuolumne, California. A principios de la década de 1990, el condado de Tuolumne era el tipo de lugar donde los días de juicio atraían a multitudes. Las pequeñas ciudades acudían a un solo juzgado, y cuando ocurría algo grave, todo el mundo sabía quiénes estaban involucrados incluso antes de que se abrieran las puertas. Ellie Nesler vivía allí con su hijo pequeño. Era madre soltera, trabajaba y lo criaba en una comunidad donde la gente confiaba más en la familiaridad que en la distancia. Esa confianza comenzó a erosionarse cuando surgieron acusaciones contra un hombre de la localidad llamado Daniel Mark Driver. Driver no era nuevo en el sistema. Tenía antecedentes penales por abuso sexual infantil y ya había cumplido condena. Tras su liberación, regresó a la misma zona, cerca de familias que conocían su historial y temían que se repitiera. A principios de la década de 1990 surgieron nuevas acusaciones. Varios niños dieron un paso al frente. Entre ellos estaba el hijo de Ellie. Las consecuencias se desarrollaron lentamente. Entrevistas, exámenes médicos, reuniones que redujeron el trauma privado a preguntas formales. Driver fue arrestado y acusado, pero el caso avanzó por el sistema judicial a un ritmo deliberado. Las audiencias se programaron con semanas de diferencia, cada una de ellas prolongando la incertidumbre. Los padres comenzaron a llenar los bancos de la sala del tribunal. Escuchaban mientras se discutían las acusaciones en un lenguaje jurídico comedido, desprovisto de emoción y urgencia. Fuera del tribunal, la ira y el miedo se extendían más rápido que cualquier información oficial. El 2 de abril de 1993 se fijó otra audiencia en el Tribunal de Justicia de Jamestown. Se trataba de un procedimiento, no de un juicio, y no se esperaba ningún resultado definitivo ese día. La sala del tribunal estaba abarrotada. El personal del tribunal se movía por los estrechos pasillos. Los agentes se situaron cerca de las paredes. Driver se sentó en la mesa de la defensa, sin restricciones, esperando. Ellie Nesler entró y ocupó su lugar en la galería. Oculta bajo su ropa, llevaba una pistola de pequeño calibre. Cuando comenzó la audiencia, se puso de pie. No hubo discusión. No hubo acusaciones a gritos. Dio un paso adelante y disparó. El primer disparo alcanzó a Driver. Un segundo disparo le siguió momentos después. Él se desplomó en la mesa de la defensa y murió en el suelo de la sala. La sala estalló. La gente gritaba. Los agentes entraron en acción. Ellie no huyó. Entregó el arma y fue detenida. En cuestión de horas, el caso fue noticia a nivel nacional. Una madre había matado al presunto abusador de su hijo dentro de una sala del tribunal. Los titulares debatían el motivo antes de que se secara la sangre. Ellie fue acusada de asesinato. Su defensa se centró en el colapso psicológico. Una madre abrumada por el miedo, la rabia y un proceso judicial que creía que no podía proteger a su hijo. Los fiscales se centraron en la preparación, la intención y la ubicación, describiendo el acto como calculado y no espontáneo. El proceso legal se prolongó. Juicios nulos, apelaciones, revocaciones procesales. Pasaron años antes de que el caso llegara a su resolución. Ellie finalmente se declaró culpable de homicidio voluntario. En la sentencia, el juez fue inequívoco. Esto no fue más que una ejecución. Fue condenada a 10 años de prisión. Tras su liberación, su vida no se estabilizó. Los problemas legales continuaron. Le siguieron problemas de salud. En 2008, Ellie Nesler falleció tras una batalla pública contra el cáncer. El juzgado de Jamestown sigue hoy en silencio. Las audiencias siguen comenzando a tiempo. Los bancos siguen llenándose y vaciándose. Pero el caso dejó tras de sí una pregunta que nunca se cerró del todo. Porque para la próxima madre no habría sala de audiencias, ni periodo de espera, ni oportunidad de actuar después de los hechos. Bruce Pierce, Indianápolis, Indiana. En 2025, Bruce Pierce ya estaba integrado en el sistema destinado a prevenir daños repetidos. Había sido condenado 2 veces en 2016 por delitos de abuso sexual infantil, condenas lo suficientemente graves como para incluirlo en el registro de depredadores sexuales violentos de Indiana. Se registró su nombre, se rastreó su dirección y se reconoció formalmente su riesgo. Lo que el sistema no podía hacer era alejarlo de su entorno. En mayo de ese año, un hotel de Indianápolis se convirtió en el escenario. La madre se alojaba allí con sus hijos durante un breve periodo de tiempo, el tipo de arreglo temporal que se basa en cerraduras, pasillos y la suposición de que los extraños seguirán siendo extraños. Pierce entró en la habitación de la familia mientras la madre estaba fuera.
El camino exacto que tomó se examinaría más tarde en detalle, pero el resultado era sencillo. Estaba dentro y la puerta que debía separar la seguridad de la amenaza ya no lo hacía. Cuando la madre regresó, lo encontró en la habitación con su hija pequeña. La situación se desarrollaba en tiempo real. No hubo discusión, ni intercambio prolongado, ni opción realista de alejarse sin abandonar a la niña. Cualquier protección que existiera fuera de la habitación ya no era relevante dentro de ella. La madre estaba legalmente armada. Disparó una vez. El ataque cesó. Pierce resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital. Sobrevivió. La madre reunió a sus hijos y los sacó de la habitación y luego se puso en contacto con las autoridades. En las horas siguientes, cundió la confusión. Pierce no fue detenido inmediatamente, lo que obligó a los investigadores a localizarlo mientras reconstruían lo que había ocurrido dentro del hotel. Las imágenes de las cámaras de vigilancia, los registros de acceso y las cronologías se analizaron minuto a minuto. Una vez identificado, el historial de Pierce salió a la luz en su totalidad. Las condenas anteriores, el estado del registro, las advertencias que existían mucho antes de que comenzara la estancia en el hotel. Los cargos que se le imputaron reflejaban tanto el incidente actual como el pasado que lo enmarcaba. Intento de violación, intento de abuso sexual infantil, confinamiento y posesión ilegal de un arma de fuego relacionada con sus antecedentes penales. La madre no fue acusada. La reacción pública se centró menos en su decisión en ese momento y más en la brecha que permitió que ese momento existiera. Los mecanismos diseñados para advertir y restringir habían funcionado sobre el papel, pero habían fallado en el momento en que la proximidad se convirtió en peligro. Este caso no terminó con un enfrentamiento en los tribunales ni con años de espera. Terminó en el instante en que la amenaza se hizo inevitable. Y años antes, al otro lado del Atlántico, otra madre actuaría solo después de que el daño ya estuviera hecho, cuando la interrupción ya no era posible y solo quedaban las consecuencias. Sarah Sands, este de Londres, Inglaterra. A principios de la década de 2010, Michael Plested era una presencia conocida en Canning Town. Su nombre tenía historia. Era un pedófilo condenado que había cumplido condena en prisión y había vuelto a vivir entre familias que recordaban exactamente por qué había sido expulsado en primer lugar. Su liberación inquietó a la zona. Los padres hablaban en voz baja sobre las rutas a casa, sobre la supervisión, sobre lo que permitía la ley una vez cumplida la condena. El miedo no era dramático, pero era constante, estaba arraigado en la rutina diaria. Sarah Sands vivía cerca con sus hijos. Era una madre trabajadora en un barrio densamente poblado y muy unido, donde la gente compartía paredes, escaleras e información. Cuando surgieron nuevas acusaciones de que Plested había vuelto a abusar de niños, el antiguo miedo se agudizó y se convirtió en algo inmediato. El caso entró en el sistema judicial. Se tomaron declaraciones, se abrieron investigaciones, pero el proceso avanzó al ritmo habitual, mesurado y procedimental, diseñado para resistir el escrutinio en lugar del pánico. Para Sands, ese ritmo era intolerable. Con el tiempo, su estado mental se deterioró. Sus amigos, y más tarde, los procedimientos judiciales, describieron a una mujer abrumada por la ansiedad, la ira y la creencia de que los niños ya habían sufrido daños mientras las autoridades deliberaban. A finales de noviembre de 2014, Sands fue al piso de Plested en Canning Town. Lo que sucedió a continuación fue breve. Ella lo apuñaló repetidamente. Plested murió en el lugar. La policía llegó rápidamente. Sands no intentó escapar. Fue detenida y acusada de asesinato. El caso se convirtió inmediatamente en un punto álgido. Los antecedentes penales de la víctima dominaron los titulares. La opinión pública se dividió claramente entre quienes veían a Sands como una madre empujada más allá de lo soportable y quienes advertían que la compasión no podía prevalecer sobre el Estado de Derecho. En el juicio celebrado en Old Bailey, la cuestión central no era si Sands había matado a Plested, sino por qué. Su defensa se centró en la pérdida de control, argumentando que sus acciones fueron impulsadas por una tensión psicológica acumulada y no por premeditación. La fiscalía insistió en el cargo de asesinato, haciendo hincapié en la naturaleza deliberada del acto. El jurado rechazó el cargo de asesinato. Dictaron un veredicto de homicidio involuntario. En la sentencia, el juez describió las circunstancias como extraordinarias. Sands recibió una pena de prisión de 3 años y medio, una decisión que inmediatamente atrajo la atención nacional. Los defensores de las víctimas, los comentaristas jurídicos y los políticos cuestionaron si el castigo reflejaba la gravedad del asesinato. El debate no se quedó en el ámbito teórico. La Fiscalía General impugnó formalmente la sentencia, argumentando que era indebidamente indulgente. En enero de 2016, el Tribunal de Apelación estuvo de acuerdo y aumentó la pena a 7 años y medio. La sentencia reforzó un límite que los tribunales no estaban dispuestos a difuminar. La angustia personal, por muy grave que fuera,
no podía eximir a alguien de su responsabilidad penal. Sands volvió a la cárcel. Su caso se convirtió en un punto de referencia en los debates sobre el vigilantismo, el miedo de los padres y los límites de la empatía en el sistema judicial. Perduró no porque resolviera esas cuestiones, sino porque puso de manifiesto lo poco que la ley puede ofrecer cuando se teme un daño en lugar de que éste se haya demostrado de forma concluyente. Porque, a diferencia del caso anterior, este no fue una interrupción. Fue un acto que se produjo después de que la creencia se hubiera endurecido, después de que el miedo se hubiera instalado, y después de que la espera se sintiera indistinguible del fracaso. Y para la siguiente madre, la venganza tomaría una forma más lenta, una que no se mediría en momentos, sino en años dedicados a obligar al sistema a reabrir una puerta cerrada. Carol Dodge, Idaho Falls, Idaho. El 13 de junio de 1996, Angie Dodge fue encontrada asesinada en su apartamento de Idaho Falls. Tenía 18 años. La escena del crimen era violenta e íntima y dejaba pruebas que sugerían un único agresor y una lucha que terminó rápidamente. Para su madre, Carol Dodge, los días siguientes se convirtieron en una larga espera en busca de respuestas. La policía actuó con rapidez. En cuestión de meses, un joven llamado Christopher Tapp fue detenido. No tenía antecedentes de delitos violentos, pero los investigadores se centraron en él desde el principio. Los interrogatorios se prolongaron durante horas. Con el tiempo, Tapp hizo declaraciones que los investigadores consideraron confesiones, aunque eran incoherentes y cambiaban repetidamente. En 1998, Tapp fue condenado por violación y asesinato. Se le impuso una pena de cadena perpetua. Al principio, Carol Dodge creyó que el caso había terminado. Creía que se había encontrado al hombre adecuado. Como muchas familias, quería certeza más que complejidad, un final más que dudas. Pero la duda se apoderó de ella de todos modos. Las pruebas de ADN de la escena del crimen no coincidían con Christopher Tapp. Los fiscales argumentaron que podían pertenecer a un cómplice que nunca fue encontrado. La condena se mantuvo, pero la explicación nunca se resolvió del todo. Pasaron los años, las apelaciones fracasaron. Tapp permaneció en prisión. Carol Dodge comenzó a cuestionar lo que antes había aceptado. Su atención pasó del castigo a las pruebas. Presionó para que se volvieran a realizar pruebas, para que se llevara a cabo una revisión independiente, para que se utilizara cualquier método que pudiera aportar claridad en lugar de un cierre basado en suposiciones. Se volvió implacable. A medida que la tecnología avanzaba, ella la seguía. Cuando la genealogía genética surgió como una herramienta capaz de identificar a sospechosos a través de coincidencias familiares lejanas, presionó a los investigadores para que la utilizaran. Era la misma técnica que había comenzado a resolver casos sin resolver en todo el país. Finalmente, el caso se reabrió. El ADN de la escena del crimen se cotejó con bases de datos genealógicas. Se construyeron árboles genealógicos. Se redujeron los nombres. Surgió un hombre, Brian Dripps, que había vivido cerca de Angie Dodge en el momento del asesinato. En 2019, los investigadores recuperaron una colilla de cigarrillo desechada relacionada con Dripps. El ADN coincidía. Poco después fue detenido. Dripps confesó. Dijo que había actuado solo. Con eso, el caso dio un giro radical. Christopher Tapp fue exonerado tras pasar más de 2 décadas entre rejas. Su condena fue anulada. La sentencia se disolvió. Carol Dodge se presentó públicamente y reconoció el cambio. Habló abiertamente sobre cómo su necesidad de justicia había cambiado con el tiempo, de querer que alguien pagara, a necesitar la verdad sin importar a dónde la llevara. Su lucha no había terminado con la venganza, terminó con la rectificación. Pero los años perdidos no podían recuperarse, ni para su hija, ni al hombre que había vivido en una celda por un delito que no había cometido. En este caso, la venganza nunca se llevó a cabo mediante la violencia. Llegó a través de la persistencia, y en otro país, donde los sistemas ofrecían mucho menos margen para la corrección, una madre tomaba la justicia por su mano, y pagaría por ello con su vida. Miriam Rodríguez Martínez. San Fernando, Tamaulipas, México. En 2012, San Fernando ya estaba marcado por la ausencia. La gente desaparecía en silencio, a menudo sin testigos y rara vez con consecuencias. El secuestro se había convertido en una economía paralela, impuesta por el miedo y sostenida por el silencio. Las familias aprendieron qué calles evitar, qué preguntas no hacer y qué pérdidas nunca serían reconocidas. Ese año, la hija de Miriam Rodríguez Martínez, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, fue secuestrada. La demanda de rescate no tardó en llegar. La familia pagó, reuniendo el dinero mediante préstamos y redes informales que existían precisamente porque este delito era tan común. Se entendía que el pago no garantizaba el regreso. En este caso, no garantizó nada en absoluto. Karen no volvió a casa.
Durante los 2 años siguientes, Miriam vivió entre la esperanza y el temor. Buscó en hospitales, comisarías y refugios para migrantes. Siguió pistas que no llevaron a ninguna parte. Aprendió a interpretar la indiferencia oficial y a superarla. Como muchas familias de desaparecidos, descubrió que la persistencia era más importante que los trámites. En 2014 se encontraron los restos de Karen. El descubrimiento puso fin a la incertidumbre, pero no al dolor. Lo redirigió. Miriam dejó de esperar respuestas y comenzó a construirlas ella misma. Empezó a trazar conexiones. Los nombres se repetían, los números de teléfono se solapaban. Aprendió cómo operaban las células locales de secuestro, cómo reclutaban, cómo se escondían tras capas de intermediarios. A veces, utilizaba disfraces, presentándose como funcionaria del gobierno o voluntaria para recabar información en zonas controladas por grupos criminales. Su trabajo dio resultados. Las pistas se convirtieron en detenciones. A lo largo de varios años, unas 10 personas relacionadas con el secuestro de su hija fueron detenidas, muchas de ellas gracias a la información que ella descubrió y pasó a las autoridades. Era un trabajo peligroso que realizaba sin protección. Otros comenzaron a darse cuenta. Familias con parientes desaparecidos acudieron a ella en busca de ayuda. Lo que comenzó como una venganza personal se convirtió en una resistencia organizada. Miriam ayudó a formar y liderar un colectivo dedicado a buscar a los desaparecidos, documentar los casos y obligar a las autoridades a reconocer lo que estaba sucediendo en Tamaulipas. Su visibilidad creció. También lo hicieron las amenazas. Denunció la intimidación a las autoridades. La protección fue mínima. Las advertencias se entregaron de todos modos, a veces de forma indirecta, a veces abiertamente. Miriam continuó. Ya había cruzado la línea en la que el miedo podía detenerla. El 10 de mayo de 2017, Día de la Madre en México, unos hombres armados irrumpieron en su casa. Miriam intentó escapar. Le dispararon varias veces y murió antes de poder ponerse a salvo. Su asesinato envió un mensaje claro a otras personas como ella. Había límites a la cantidad de verdad que se podía descubrir sin consecuencias. Miriam Rodríguez Martínez no mató a los responsables de su pérdida. Desmanteló sus redes, reveló sus nombres y forzó detenciones en un sistema diseñado para olvidar. Por eso la silenciaron. Y en el siguiente caso, la venganza no requeriría años de investigación, ni la forma de una resistencia organizada. Ocurriría en cuestión de segundos, dentro de una sala de audiencias con un arma ya en la mano. Marianne Bachmeier, Lübeck, Alemania Occidental. El 5 de mayo de 1980, Anna Bachmeier no regresó a casa después del colegio. Esa mañana había faltado a clase y desapareció en algún punto entre la rutina y el error, una brecha lo suficientemente pequeña como para parecer inofensiva hasta que dejó de serlo. La búsqueda terminó rápidamente. Anna había sido secuestrada, agredida sexualmente y asesinada. El responsable era Klaus Grabowski, un carnicero local conocido en el barrio. Su detención reveló detalles que aumentaron la conmoción. Grabowski no era un delincuente primerizo. Tenía antecedentes penales por abusar sexualmente de 2 niñas y había cumplido condena en prisión. En un momento dado, se sometió a una castración, una medida impuesta tras delitos anteriores, pero más tarde solicitó un tratamiento hormonal que revirtió sus efectos. Para muchos, parecía un sistema que se había corregido a sí mismo, pero que luego había deshecho la corrección. Marianne Bachmeier era la madre de Anna. Era madre soltera y criaba a su hija sola mientras trabajaba. Tras el asesinato, su vida se redujo a citas en los tribunales, reuniones informativas con la policía y la larga espera del juicio. El dolor era constante, pero también lo era la ira, dirigida no solo hacia Grabowski, sino también hacia los mecanismos que le habían permitido volver a quedar en libertad. El juicio comenzó en marzo de 1981 en el Tribunal de Distrito de Lübeck. La sala del tribunal se llenaba a diario de periodistas y miembros del público. El caso ya se había convertido en noticia nacional, un referéndum sobre la rehabilitación, el castigo y los riesgos de la puesta en libertad. Grabowski se sentó en la mesa de los acusados. Vivo, presente. El 6 de marzo de 1981, Bachmeier entró en la sala del tribunal con una pistola Beretta 70 oculta bajo su ropa. Tomó asiento entre los observadores, indistinguible de cualquier otra persona. Cuando comenzó el proceso, se puso de pie. Caminó hacia adelante y disparó varios tiros por detrás. Grabowski se desplomó y murió en el acto. No hubo ningún intento de huida. Bachmeier fue detenida inmediatamente. Alemania reaccionó conmocionada. La imagen de una madre matando al asesino de su hijo dentro de una sala del tribunal dividió a la opinión pública. Algunos vieron un acto de justicia por mano propia, nacido de una pérdida insoportable. Otros vieron una amenaza a los cimientos del propio sistema legal. Bachmeier fue acusada de asesinato.
En el juicio, su defensa se centró en el colapso emocional y la tensión psicológica extrema. Los fiscales hicieron hincapié en la planificación, la intención y el carácter público del acto. El tribunal la declaró culpable de homicidio y posesión ilegal de un arma de fuego. Fue condenada a 6 años de prisión. La sentencia no sirvió para zanjar el debate. Durante años, el caso fue revisado en los medios de comunicación, los círculos jurídicos y la memoria pública. Se convirtió en un símbolo, invocado cada vez que se debatía sobre los derechos de las víctimas, el dolor de los padres y si la justicia podía sobrevivir al ser tomada en manos privadas. Bachmeier cumplió su condena y posteriormente fue puesta en libertad. A partir de entonces vivió tranquilamente, sin que el momento que la definió desapareciera por completo. La sala del Tribunal de Lübeck volvió a la rutina. Los juicios continuaron. Se leyeron las sentencias. Pero la línea que ella cruzó quedó grabada en la conciencia jurídica de Alemania, porque en el siguiente caso, la sala del tribunal no sería el escenario de la venganza, sino que tendría lugar a la vista de todos, después de que un hombre regresara de la cárcel y se asegurara de que la herida nunca se cerrara. María del Carmen García, Benejúzar, España. En 1998, Benejúzar era un pequeño pueblo donde todos conocían la historia de todos. Ese año, Verónica, la hija de 13 años de María del Carmen García, fue agredida por un vecino. El delito fracturó la sensación de seguridad de la familia y dejó una huella que se extendió más allá de su hogar. El responsable fue detenido, juzgado y condenado. Se le impuso una pena de prisión. Para María del Carmen, la sentencia no supuso un cierre, sino que creó distancia. La prisión significaba separación. Pasó el tiempo. Su hija creció. La vida cotidiana se reanudó, con cautela. Años más tarde, esa distancia terminó. El hombre fue puesto en libertad bajo condiciones legales y regresó al mismo pueblo. Su presencia ya no se limitaba a los registros judiciales. Volvió a ser visible, ocupando calles y espacios públicos familiares. Para María del Carmen, el regreso reabrió el pasado. La sentencia se había cumplido, pero las consecuencias emocionales no. El miedo y la ira resurgieron, intensificados por la proximidad. El punto de ruptura se produjo durante un encuentro en un bar local. El hombre la reconoció y le habló. Los testigos describieron más tarde sus palabras como deliberadas e inquietantes, refiriéndose a su hija de una manera que reavivó el trauma que la familia había pasado años tratando de contener. María del Carmen salió del bar, se fue a otro lugar y luego regresó. Lo que siguió fue un acto que pasó de la confrontación a la violencia. El hombre resultó gravemente herido y más tarde murió en el hospital. María del Carmen fue detenida y acusada. El caso se difundió rápidamente por toda España. La reacción pública fue dividida. Algunos se centraron en su papel como madre que vivía con las consecuencias a largo plazo de un delito violento. Otros hicieron hincapié en que el acto en sí no podía separarse de la responsabilidad legal. Fue declarada culpable y condenada a prisión, pero el caso no se desvaneció. Surgieron campañas públicas, le siguieron apelaciones legales. Su situación siguió apareciendo en el debate nacional, no porque se discutieran los hechos, sino porque las cuestiones morales que los rodeaban seguían sin resolverse. María del Carmen García no actuó durante un ataque, no actuó dentro de una sala de tribunal. Actuó después de que el proceso legal hubiera terminado, cuando ya se había cumplido la pena, pero el daño no había desaparecido. Y en el siguiente caso, una madre diría que actuó para detener una amenaza inmediata, solo para enfrentarse a un tribunal que vio el momento de otra manera. Kasturi Devi, distrito de Bulandshahr, Uttar Pradesh, India. Cuando el caso llegó a los tribunales, Kasturi Devi ya era una anciana. Vivía en una aldea rural del distrito de Bulandshahr, en el norte de la India. Era viuda, pobre, prácticamente invisible fuera de su comunidad. Su vida había estado marcada por la supervivencia más que por la ley, por las costumbres más que por los tribunales. El incidente que lo cambió todo tuvo lugar dentro de su casa. Kasturi Devi dijo que un hombre entró e intentó agredir a su hija. Lo que siguió fue rápido, caótico y se limitó a un solo espacio. Ella agarró un hacha y le golpeó varias veces. El hombre murió a causa de sus heridas. Ella no negó lo que había hecho. Desde el principio, el caso giró en torno a la interpretación más que a los hechos. La defensa argumentó que se trataba de un acto de protección, una madre que intervenía para detener una agresión en curso. La acusación argumentó que se trataba de un acto excesivo, que la respuesta fue mucho más allá de lo necesario para evitar el daño. Las pruebas médicas pasaron a ser fundamentales. Se examinaron minuciosamente el número y la ubicación de las lesiones.
Los fiscales señalaron los golpes repetidos como prueba de intención y no de impulso. El caso avanzó lentamente por los tribunales de la India, prolongándose durante años. Kasturi Devi envejeció mientras el expediente seguía su curso. Las audiencias se retrasaron. Las decisiones se aplazaron. La mujer en el centro del caso envejeció mientras esperaba la sentencia. En octubre de 2021 se dictó la sentencia. El tribunal rechazó la alegación de legítima defensa. El juez dictaminó que no era necesario golpear al hombre varias veces para detener la agresión, afirmando que las lesiones indicaban un asesinato deliberado y no un acto de defensa. Kasturi Devi fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua. La sentencia cayó como un jarro de agua fría. La reacción del público fue dividida. Algunos vieron un sistema legal que aplicaba la ley sin excepciones. Otros vieron una sentencia rígida dictada contra una anciana que había actuado en un momento de miedo y desesperación, sin expectativas realistas de que la ayuda llegara a tiempo. Kasturi Devi fue detenida. A su edad, la cadena perpetua no era simbólica, era definitiva. Su caso se convirtió en otra línea divisoria en un debate más amplio sobre la legítima defensa, la proporcionalidad y cómo los tribunales miden la violencia cuando proviene de personas sin poder, sin protección y sin margen de error. Ella había actuado dentro de su propia casa. Había actuado para detener lo que creía que era un daño inminente, pero la ley no vio una interrupción. Consideró que había intención, y en el caso final, una madre intervino durante una presunta agresión, solo para ver cómo los cargos desaparecían por completo bajo el peso de la indignación pública.